Veamos, jóvenes. El día de hoy vamos a ver y vamos a continuar con la operatoria de fracción algebraica. La semana pasada, como último tema, estuvimos viendo la multiplicación y división. Y nos fijamos que en la multiplicación y división yo factorizo para poder eliminar las variables. De tal manera que cuando yo multiplique me queden multiplicaciones más fáciles. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las letras. Normalmente cuando uno, por decir, quiere multiplicar 10 tercios con 30 quinceavos, uno simplifica esos números de tal manera que queden lo más pequeño posible para luego multiplicar. Así uno evita la simplificación cuando el ejercicio ya está multiplicado y tenemos un número muy grande. Normalmente este método lo ocupamos siempre en formato manual cuando hacemos los ejercicios, porque cuando lo ocupamos calculadores para las fracciones, ya viene simplificado. Pero en el caso de la suma, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué me refiero con la suma? De fracciones. Usamos un proceso un poco más amplio, un poco más difícil, que es que se llama el mínimo común múltiplo. Entonces, cuando hacemos ese proceso, uno de repente se confunde, trata de hacerlo lo más rápido posible, pero cuando no se cumplen, normalmente nos queda un ejercicio más difícil. Por ejemplo, vamos a hacer uno con números primero y después vamos a explicar ya con fracciones. Entonces, por ejemplo, si alguien les tiene un ejercicio de fracción, si le dice que 5 tercios más 7 tercios, en este caso cuando el número que está acá abajo, que se llama el denominador, es idéntico, vamos a borrarlo y escribirlo un poco más abajo de este ejercicio, para que nos quede más cómodo para que lo veamos. Entonces, como les decía, si a mí como, por ejemplo, como dato me indican el 5 tercios y el 7 tercios, eh, lo que hago normalmente cuando el número que está acá abajo en el denominador es idéntico, o son iguales, simplemente se mantiene. Y lo de arriba se resta o se suma dependiendo del signo que va al medio. Entonces, en este caso uno dice esos 3 y al final indicamos 5,7. 5,7 son 12, 12 tercios. Y ahí si quiero simplificarlo, obviamente, lo simplifico. Pero ¿qué pasaría cuando son números distintos? Por ejemplo, 5 tercios más 7 sextos. Entonces la gran mayoría de este tipo de ejercicio hacía una tablita y luego de esa tabla buscábamos lo que se llamaba el mínimo común múltiplo con esa tabla. Y acá empezamos a dividir para probar que esto se convirtiera en uno. Por ejemplo, decíamos el 3 en el 3 cabe una vez, el 3 en el 6 cabe dos veces. Después elegimos el 2 en el uno no está, ya está listo, no hay nada más que hacer. El 2 en el 2 cabe una vez y tenemos todo eso convertido en puros 1. Luego de acá multiplicamos, 3 por 2 me da 6 y me da la solución. O sea, mi mínimo común era el 6. Y luego multiplicamos, en este caso cruzado. O mejor dicho, más que cruzados, preguntamos. El 3 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Dos veces, por lo tanto yo multiplicaba 5 por 2. El 6 en el 6 cabe una vez, por lo tanto multiplicamos 7 por 1. 5 por 2 son 10, más 7 por 1 son 7, partido por 6 serían 17 sextos. Esa sería la respuesta. Pero algunas personas le enseñaron sin el mínimo común sumar, que también está correcto. Le enseñaron a sumar de la siguiente manera.
multiplicar los de abajo, en este caso el 3 con el 6, multiplicar cruzado, el 5 con el 6, más el 7 con el 3, 5 con 6 son 30, 7 con el 3 son 21 y el 3 con el 6 son 18. 30 más 21 son 51 partido por 18. Y esto lo podemos simplificar. Lo podemos dividir por 3 y lo dividimos por 3. El 3 en el 51 cabe 17 veces y el 3 en el 18 cabe 6 veces. Y llegamos a la misma respuesta. Entonces, una forma de hacerlo era con el mínimo común. Y la otra manera de hacerlo era haciendo algunas multiplicaciones, multiplicando los de abajo y luego multiplicando cruzado. Eh, las dificultades de uno y de otro, el método mínimo común múltiplo es el más utilizado debido a que uno hace una tabla y directamente encuentra el mínimo común y trabajamos con el número más pequeño posible. Por lo tanto, las chances de simplificar el resultado son menos. Puede ser que obviamente podamos simplificar, pero son menos la probabilidad de hacerlo. En el caso de multiplicar cruzado y multiplicar con el de abajo, eh, las ventajas que es mucho más rápido, las desventajas es que solamente se puede hacer de 2 en 2, o sea, voy a sumar 2 y voy a restar 2. Y también las desventajas que con el resultado de los dos números más grandes, que es lo más probable, que hay una opción mucho más alta de poder simplificar al final. Entonces esas son como las dificultades que uno tiene en las fracciones y las fracciones en la operatoria de la suma es mucho más complicado que la multiplicación y división, ya que es lo que cuesta más. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas que tengan antes ya de ver un ejercicio ya con la parte algebraica que no que es algo que nos tiene acá ya eh, para trabajar. Recuerde, joven, a que va a ser que la materia que hemos pasado se ve como demasiada. La evaluación, que es el próximo 16, es una pincelada, ya no es algo que está profundo sobre un tema, ya es una va a venir un solo ejercicio de valorización, un ejercicio de factorización. Entonces, son ejercicios puntuales. Así que la recomendación es que hagan la guía, vayan haciendo los resultados de la guía de, de manera ordenada, eh, porque estamos como, entre comillas, repasando. Y normalmente las clases yo creo que son mucho más difíciles que los que se van a preguntar en la evaluación. Para que más o menos lo tengan en cuenta. Ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio ya con fracciones, ya con álgebra ya. Porque lo ideal no es. Era para darle un. Por ejemplo, el siguiente que está ahí. ¿Qué es lo que yo recomiendo cuando estamos trabajando en álgebra? Yo recomiendo eh, que utilicemos el método de multiplicar, más que el método del mínimo común. No recomiendo tanto que hagamos mínimo común. Por lo tanto, lo que van a hacer ustedes, van a multiplicar esos dos. Luego, vamos a multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar ese con ese. Y ese con ese. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacer la flecha en azul mejor que en verde. Entonces, nosotros vamos a multiplicar el 4x con el 10x. Y en la parte superior vamos a multiplicar cruzado. O sea, el x menos 2
lo vamos a multiplicar con el 10x. Vamos a colocar el signo más, porque en medio hay un más. Vamos a multiplicar el x más 5 por el 4x. Jóvenes, deben tener en cuenta lo siguiente. Si yo no le coloco paréntesis, lo más probable es que piense cuando esté desarrollando, porque de repente uno se olvida, que, que el 10x solamente esté multiplicando el segundo número, en este caso al 2 o al más 5. Entonces, para evitar esos errores, mejor colocar obviamente el paréntesis. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a multiplicar cada uno de los términos. O sea, el 10x va a multiplicar a la x y el 10x va a multiplicar al 2. El 4x va a multiplicar a la x y el 4x va a multiplicar al 5. Esos son los valores que voy a multiplicar. Entonces, en este caso, el 10x por la x va a dar un total de 10x cuadrado. El 10x multiplicando con el menos 2 va a dar un total de menos 20x. Luego en el 4x con el x va a dar un más un 4x cuadrado. Y el 4x con el 5 va a dar un total de 20x positivo. Entonces, de tal manera que estoy tratando de repasando todo lo que hemos visto hasta el momento. En este caso, la multiplicación, el primer paso. O sea, acá multiplico 4 por 10, que son 40. Y la x con la x dan 40x cuadrado. Entonces, como les comentaba, estoy repasando todo. Multiplicando, que ya vimos. Luego de haber multiplicado, me fijo si hay productos, mejor dicho, elementos que son semejantes. Entonces, por ejemplo, yo sé que el 10x cuadrado con el 4x cuadrado los puedo juntar en un solo número. Por lo cual, eh, me percato que ese valor que es el 10x cuadrado lo puedo juntar con el 4 cuadrado. Y digo lo siguiente. 10x cuadrado más 4x cuadrado son 14x cuadrado. El menos 20x con el más 20x se pueden sumar. Menos 20 más 20 sería igual a 0, por lo tanto se pueden eliminar. En este caso simplificar es la palabra. Y el 40x cuadrado se mantiene porque no se hace nada con él. Mi pregunta es, ¿qué más podría hacer con el ejercicio? Porque es el proceso más largo. Me percato lo siguiente. Yo lo voy a simplificar por pasos. Yo me puedo saltar varios pasos en este ejercicio. Puedo decir, ahí arriba hay un x cuadrado y abajo también hay un x cuadrado. Lo podemos eliminar. Por lo tanto, nos queda en la parte superior, nos queda un 14. Y en la parte inferior nos queda un 40. Y alguien podría decir, pero profe, eso se puede seguir simplificando. Y le digo, ¿cómo? Se puede, no sé, lo podemos dividir por 2. Entonces ahora lo dividimos por 2 arriba, lo dividimos por 2 abajo. Eso es simplificar. El 2 en el 14 cabe un total de 7 veces y el 2 en el 40 cabe 20 veces. Por lo tanto, esa es mi suma algebraica, en este caso, del x menos 2 partido por el 4x con el x más 5 partido por 10. Entonces, todo el proceso que se va haciendo en este caso es de multiplicar cruzados y multiplicar los de abajo. Luego, reducir términos semejantes si es que es posible, porque no siempre es posible reducir términos semejantes. Y finalmente, simplificar también si es posible. No sé si hay alguna consulta, joven, alguna duda con ese ejercicio, antes de ver otro de ejemplo.
Entonces, es un ejercicio típico, podemos decir, de prueba, donde en base a un operatorio que es la suma, aplico casi todo lo que hemos visto ya. Por eso vuelvo a repetirles, chicos, que es importante que vayan haciendo las guías. No todos los ejercicios, obviamente, pero pueden hacerlos eh, los más difíciles, los más sencillos o los de mediana dificultad, de tal manera que no me complique tanto la materia. Entonces, chicos, cada vez que hacemos un ejercicio, fijarse bien cómo es la forma de trabajar. Por ejemplo, en el que está a continuación, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el mismo proceso, donde vamos a multiplicar los inferiores y vamos a multiplicar piezas. Entonces, bajo esa premisa, vuelvo a repetirlo, si es suma o resta, lo que va cambiando es el signo que va al medio, nada más que eso. Entonces, en este caso, abajo vamos a multiplicar esos dos y en la parte superior vamos a multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá sería multiplicar el x más 1, lo vamos a multiplicar con el 3x, más el 2x más 3, lo multiplicaríamos con el 2x. En la parte inferior, el 2x lo vamos a multiplicar con el 3x. De tal manera que la parte superior yo multiplique el 3x con el x y el 3x con el 1. El 2x con el 2x y el 2x con el 3. Por ejemplo, 3x con x, 3x cuadrado. 3x con el 1 son 3x. El 2x con el 2x son 4x cuadrado. Y el 2x con el 3 serían 6. En la parte inferior multiplicamos el 3x con el 2x, serían 6x cuadrado. Y vemos los términos comunes. En la parte superior, el 3x cuadrado con el 4x cuadrado son comunes, son semejantes. Los podemos multiplicar. Mejor dicho, sumar. 3x cuadrado más 4x cuadrado son 7x cuadrado. El 3x con el 6x daría un total de 9x. Y abajo, obviamente, mantenemos el 6x cuadrado. Entonces alguien diría, ¿se puede simplificar eso? Sí, se puede simplificar. ¿Y cómo se simplifica? Vemos que en la parte de abajo no se puede hacer nada más porque hay un solo término. En la parte de arriba hay dos. Por lo tanto, alguien podría decir, podemos hacer factor común. Entonces la parte superior tiene un factor común que es la x. En ambos se repite la x. Entonces decimos en la x más pequeña, la x sola, y empezamos a completar dentro de la fracción. El x para que se convierta en un 7x cuadrado hay que multiplicarlo por 7x. Y el x para que se convierta en un 9x nos falta multiplicarlo por 9. ¿Por qué no colocamos los números? Porque el 7 y el 9 no tienen nada en común. No son divisibles, mejor dicho, para ser exacto, por ningún número. Por lo cual no saco nada con hacer ese proceso. Y acá el 6x cuadrado. Recordando que el x cuadrado es lo mismo que decir x por x,
lo que hago es lo siguiente. Uno elimino esa x y le saco una x a la variable. De tal manera que la solución final sea, en la parte superior, lo que quedó dentro del paréntesis, 7x más 9 que no lo pude eliminar, y la parte inferior que queda el 6 y queda una sola x, porque eliminé una sola. Y ahí tenemos nuestra solución al ejercicio. Unos minutos, chicos, para que lo copien bien y continuamos. Vamos a hacer otro ejemplo de esta temática. Entonces, para que se fijen, jóvenes, normalmente este proceso es eh, bastante repetitorio y estoy aplicando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, de multiplicación hasta factorización y reducción de términos semejantes. Si tienen alguna duda me van preguntando. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio de tal manera que quede lo más claro posible este tipo de variables. Ya. Hemos trabajado cuando hay un número que abajo se llama el eh, denominador, hay un solo número. Pero ¿qué pasaría si hubiesen dos? ¿Ya? En este caso. En esos casos, lo recomendable es lo siguiente. O sea, acá vamos a borrar, vamos a guardar el archivo de nuestra pizarra y vamos a hacer uno nuevo. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué pasaría si la parte inferior hubiera más términos? Porque recién hacíamos solamente con uno. En estos casos, ¿qué pasaría si hubiese más? Mismo procedimiento. Multiplico cruzado, pero antes de multiplicar cruzado vamos a multiplicar en formato lineal. En este caso vamos a multiplicar esos dos y vamos a multiplicar cruzado. El 2 con el x cuadrado y el x con x2. Entonces en la parte superior va a quedar un 2 multiplicando un x menos 1 más un, eh, un x más 2 multiplicando al x más 1. Acá me faltó era un x cuadrado, ya no era un x más. Y en la parte inferior vamos a multiplicar los valores. En este caso voy a multiplicar el x más 1 y el x cuadrado menos 1. Antes de multiplicarlo, voy a dedicarme solamente a multiplicar la parte de arriba. Lo de abajo lo voy a ir dejando expresado hasta el final. Al final lo voy a multiplicar. Entonces multiplico el 2 con el x cuadrado, el 2 con el 1, después el x con el x con el 1, el 2 con el x y el 2 con el 1. De tal manera que multiplicamos el 2 con el x cuadrado, serían 2x cuadrado, el 2 con el menos 1 sería menos 2, el x con el x sería más x cuadrado, el x con el 1 sería más x, el 2 con el x sería más 2x, y por último el 2 con el 1 sería 2. Ya, entonces ya multiplicamos todo. Y vuelvo a repetirle la parte inferior de mi ejercicio, yo la voy a mantener, todavía no la voy a multiplicar. Me voy a aguantar un poco para antes de multiplicar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me fijo en la parte superior si hay términos semejantes. Por ejemplo, los x cuadrados. Voy a juntar cada uno de los x cuadrados. Entonces, el 2x cuadrado se va a juntar con el x cuadrado. 2x cuadrado más x cuadrado son 3x cuadrado. Los que tengan x, el x más el 2x son 3x. Y el menos 2 con el 2 se van a eliminar porque uno es positivo y el otro es negativo. Ya solamente por eso queda hacer. La parte inferior, vuelvo a repetir, voy a aguantar hasta el final. No la voy a multiplicar aún.
menos 1, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque no, alguien puede decir, ¿por qué no lo multiplica? Porque lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo fijamos en la parte superior. En la parte superior tenemos un 3x cuadrado y un más un 3x. Me percato que hay algo que se repite en ambos. Se repite que es un 3 y además se repite que una x. Por lo tanto voy a hacer un paréntesis. Voy a decir el 3x para que se convierta en un 3x cuadrado nos falta la x. Y el 3x para que se convierta en un 3x nos faltaría un 1. Por lo cual, hasta el momento ahí tenemos nuestra factorización. Entonces, multiplicamos, aplicamos productos semejantes, luego factorizamos, en este caso. Vuelvo a repetirlo, lo ideal es aplicar los tres métodos, pero puede ser que aplique uno solo o no aplique ninguno. ¿Ya? Por eso depende del ejercicio, no todos los ejercicios son iguales. Y nos queda la siguiente forma de ver el ejercicio. Me percato que el x más 1, también hay un x más 1 abajo, lo puedo simplificar. Por lo tanto, ya no era necesario multiplicar los valores inferiores, ya que quedó algo más sencillo. En la parte superior sobró un 3x y en la parte inferior sobró un x cuadrado y un menos 1. Por lo cual mi ejercicio ya está resuelto. Esa sería la suma, en este caso de dos números, eh, reducida y todo. Entonces, en la parte inferior tratan de aguantarla de multiplicar hasta el final, salvo que sea de un término. Si es de un término, multiplíquenlo nomás. Uno con uno si lo multiplican. En este caso teníamos dos términos. Aguanté para multiplicarlo. Lo mismo que si fuera de un término y otro fuera de dos. También esperar un rato antes de hacer todo el ejercicio. Ya que lo más probable es que en algún rato yo lo podamos simplificar. Y ocurre muy a menudo. Vamos a hacer otro ejercicio para que lo puedan ver. Muy parecido al anterior. Entonces, se fijan, acá la misma idea. Eh, Abajo multiplicamos hacia el lado y arriba multiplicamos cruzado. Luego de multiplicar cruzado, desarrollamos la parte superior. El 4x se va a multiplicar con el x más 2, más la x se va a multiplicar con el x cuadrado menos 4. Y la parte inferior vamos a multiplicar, entre comillas, vamos a multiplicar porque no lo vamos a dejar expresado nada más. El x cuadrado menos 4 con el x más. Entonces al multiplicar nos quedaría lo siguiente. Multiplicamos el 4x con el x, el 4x con el 2, el x con el x cuadrado y el x con el 4. El 4x con el x serían 4x cuadrado, el 4x con el 2 serían 8x, el x con el x cuadrado serían más 3x cuadrado y por último el x con el menos 4 daría un total de menos 4x. Y vuelvo a repetir, lo de abajo lo voy a dejar expresado, no lo voy a hacer nada todavía. Voy a escribir acá el x cuadrado, ¿verdad? Está en azul. El x cuadrado se va a mantener, el menos 4 también, y el x más también. Reducimos términos semejantes, 4x cuadrado con el 3x cuadrado, 4 más 3 son 7x cuadrado. Luego el 8x con el menos 4 sería menos 4x. Partido por, y hacemos la expresión. Vamos a revisar aquí, le puse un 3 de masa, ese 3 no vamos a corregir.
es solamente x cuadrado, porque es x por x cuadrado, x al cubo. Ahí la estaba Me colocando. quedé pensando en ese número, profe. Sí, Estaba haciéndolo de nuevo todo así para ver qué onda. sí, le puse el 3 adelante, no lo puse arriba, ahí está. Ahí está. Ahí Buena, sí, profe. ahora sí lo vamos a... Ahora porque me causaba extrañeza que no podía hacer nada más con el ejercicio. Entonces, revisando, 4x con x, 4x cuadrado, 4 por 2 son 8, 8x, el x con el x cuadrado sería x al cubo, y el x con el 4x sería menos 4x. Ahí sí el ejercicio. Y ahora vemos si podemos reducir alguno. El x cubo no se puede hacer nada con él. El 4x cuadrado sí se puede hacer algo. Se mantiene, disculpen. Y el más 8 con el menos 4 quedaría en menos 4. Y lo de abajo se mantiene, no se puede hacer nada con ello. Se mantiene. Todavía no vamos a multiplicar, lo vuelvo a repetir, la idea es cuando me dé cuenta que arriba no los puedo factorizar, ahí recién lo vamos a hacer, vamos a resolver algo. ¿Qué más con el ejercicio? Tenemos un x cubo, un x cuadrado, un x. Factor común, la letra x. La letra x factor común, la dejamos afuera y armamos un paréntesis. El x para que se convierta en x cubo, nos falta el x cuadrado. El x para que se convierta en 4x cuadrado, nos falta un 4x. Y el x para que se convierta en un menos 4 nos falta un menos 4. Ya tenemos ya más o menos factorizado. Pero hay un gran pero en este ejercicio. Y factoricé y hasta el momento no puedo eliminar nada. Entonces alguien podría decir, ¿se puede seguir factorizando el paréntesis x cuadrado más 4x menos 4? Sí. ¿Por qué? Porque eso se llama trinomio ordenado. Entonces, como un trinomio ordenado, porque viene con x cuadrado, después viene con x, después desaparece la x, yo la primera x las voy a mantener y este paréntesis lo voy a armar en 2. Colocamos la x, y vemos qué número multiplicado me da menos 4 y sumado me da 4. ¿Hay algún número que cumpla esa condición? Multiplicado de menos 4, pero sumado de 4. Positivo. Eso es lo que uno plantea. Y revisa primero, en este caso. ¿Habrá un signo que me habré equivocado? ¿Habrá un signo malo? Entonces uno dice, normalmente ocurre mucho este tipo de fenómeno, ¿eh? Uno se fija que, pucha, me equivoqué en este signo. Cuando yo estuve reduciendo, que en este caso, lo único que pude reducir, que era el 8x con el menos 4x, 8 le restó 4 es 4, pero 4 positivo, no 4 negativo como lo escribí acá yo. Entonces, el error estaba acá, pues era más 4 y acá también es un más 4. Por lo tanto, ahora sí, ¿habrá algún número que multiplicado me dé 4 pero sumado también dé 4? Sí, pues, el 2 y el 2. 2 por 2 son 4 y 2 más 2 son 4. Por lo tanto, vamos a colocar el x más 2 y el x más 2. Vamos a trazar una línea en este ejercicio para continuar y la parte inferior se mantiene hasta el momento. Y alguien diría, ahora sí puedo eliminar algo. Vamos a eliminar sx y sx. Y nos daría como solución, hasta el momento vuelvo a repetirle porque no está terminado el ejercicio lamentablemente, como x más 2 partido por, en este caso lo estamos viendo con azul, x cuadrado menos 4.
Esa sería mi solución tentativa hasta el momento. Y mi pregunta es, ¿yo puedo seguir simplificando eso? O sea, factorizando eso. ¿O no se puede factorizar? Porque si no se puede factorizar, dejo como ya solución final. Pero tengo que ver si se puede seguir simplificando, o sea, factorizar para simplificar algo más. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Vamos a dar unos minutos para que terminen el ejercicio. De ahí vamos a continuar con la parte porque me falta espacio para hacer un paso más del ejercicio. Este era un poquito más largo. Entonces, normalmente los errores que uno comete, como los que estaba haciendo, es errores de signos y aparte de errores de signos es multiplicaciones. Entonces, por eso cuando hacen el ejercicio me dicen, me escriben ahí, profe, sabe que la alternativa no estaba. Normalmente las alternativas siempre están, ¿eh? Normalmente. Puede ocurrir en un caso que como es un sistema computacional, por A o B ese motivo, una respuesta no esté escrita. Entonces en esos casos, ahí le encuentro razón. Pero en la mayoría de las situaciones, la solución siempre está. Está escrita de otra manera. O simplemente me equivoqué en el proceso. Entonces, unos minutos para que copien y continúo. Parece que estuviese terminado, ¿ya? Pero no, nos falta un paso bastante importante en este ejercicio, que es el siguiente. Vamos a borrar y luego continuar, lo vamos a escribir, ¿ya? En la parte superior nos sobró eso. Y en la parte inferior nos estaba sobrando lo siguiente. Bueno, eso estaba sobrando. Entonces pasa lo siguiente, que en la parte superior lo podemos dejar expresado todavía, no lo vamos a multiplicar. Pero en la parte inferior tengo un x cuadrado y un menos 4, y eso se llama diferencia de binomio. ¿Por qué? Porque yo puedo separarlo en dos y colocar cómo puedo armar la x multiplicando la x por la x. Y cómo podemos armar un 4 multiplicando el 2 con el 2. Como es una diferencia, porque hay una resta, podemos colocar un signo positivo en un paréntesis y un signo negativo en el segundo. De tal manera que yo elimine los paréntesis, ese valor, con ese valor, y ahora sí ya no hay nada más que hacer. Nos quedaría en la parte superior la x y en la parte superior un x menos. Ya no se podría hacer nada más para el ejercicio. Entonces ahí teníamos la última parte del ejercicio que habíamos dado como ejemplo. Entonces cada vez que simplifique, debo tener cuidado que cuando simplifique los valores, lo ideal es que solamente se pueda hacer ese proceso. En nuestro ejercicio lo más probable es que solamente podamos trabajar con uno solo, y con un par de valores nada más, no lo vamos a complejar con tantas, podríamos decirlo, fracciones, ¿ya? Normalmente en la prueba le colocan como máximo uno o dos valores. Ya la- no se les coloca demasiado ejercicio. Demasiadas fracciones me refiero. Y, por ejemplo, el último ejercicio del día de hoy, que, ¿qué pasaría si uno tiene o hay más términos en este proceso? Si hay más términos. En este caso tenemos 3 y en otro tenemos 2. Mismo proceso de siempre. Multiplicamos los de abajo y los de arriba los vamos a multiplicar cruzados. Ya, en este caso, eso con ese y ese con ese.
De tal manera que cuando multiplique la parte superior va a quedar 3 multiplicado por paréntesis el x cuadrado menos 1. Y en la parte superior seguimos con el 2 que se va a multiplicar con el x al cubo, disculpe, x cuadrado, no x cubo, x cuadrado menos 2x y el más 1. Por último, en la parte inferior vamos a dejar expresado la multiplicación de lo siguiente. Vamos a dejar expresado el x cuadrado menos 2x más 1, que está multiplicándose con el x cuadrado menos 1. Vamos a desarrollar la parte superior, multiplicando factor a factor. Multiplicamos el 3 por el x cuadrado, serían 3x cuadrado. El 3 por el 1, que en este caso sería menos 3. Acá multiplicamos el 2 con el x cuadrado, serían 2x cuadrado. El 2 con el menos 2 sería menos 4x. Y por último, el 2 con el 1, que sería 2. Y en la parte inferior, vuelvo a repetirlo, los vamos a mantener, aunque si quisiéramos los podríamos factorizar. Podría decir, pucha, podría factorizarlos, sí. Por ejemplo, el x cuadrado y el 2x más 1 es un trinomio ordenado, por lo tanto ese lo voy a separar en dos paréntesis. Entonces, el x cuadrado menos 2x más 1, colocamos la x, y ahora pensamos, dos números que sumados den 1, disculpe, sumados den menos 2, pero multiplicados de 1. En el caso de ¿qué número sería? Sería el menos 1 y el menos 1. ¿Por qué? Menos 1 más menos 1, menos 2, y 1 por 1 es 1, menos por menos es más. Factorizado esa parte. El segundo es diferencia de cuadrados. Pondría una x, pondría otra x. Multiplicado de 1, podría ser más 1 y menos 1. Recuerden, como es diferencia, se colocan signos distintos. Entonces también aproveché de factorizar todo, a dejarlo bien separado. Y en la parte superior empezamos a simplificar. El 3x cuadrado con el más 2x cuadrado serían 5x cuadrado. 5x cuadrado. El menos 4x no se puede hacer nada con él. Menos 4x. Y el más 2 con el menos y el 3 quedaría menos 1. Y abajo se mantiene idéntico todo. Nosotros lo factorizamos para poder seguir haciendo el ejercicio. Para ver si vale la pena factorizar. Lo más probable es que podamos eliminar algún valor. Entonces tenemos el 3x cuadrado más el 2 serían 5x cuadrado. El menos 4x cuadrado que se mantiene. Y en este caso el 2 con el menos 3 que se juntan nos da menos 1 porque el menos 3 es más grande que el 2. Por eso. Entonces la parte superior, que tenemos como 5x cuadrado, se puede factorizar. Y lo vamos a factorizar acá abajo para que no se mezcle con el otro ejercicio. Entonces voy a decir, ¿cómo factorizo el 5x cuadrado menos 4x menos 1? Eso es un trinomio ordenado, pero tiene un 5 adelante. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 5, tanto arriba y abajo. Y habíamos dicho que ese 5 multiplicado al primero nos da 25 x cuadrado. El menos 4x se mantiene. Y multiplicamos el 1. En este caso, lo que hacíamos siempre es multiplicar el primero y multiplicar el último. Y el del medio dejarlo expresado. Mantener. Entonces, en este caso, vamos a abrir dos paréntesis. Uno para quedarme el 5x, 5x con el 5x más el 25. Y otro 5x para armar lo siguiente.
Todo eso partido por 5, porque se mantiene 5. Dos números que multiplicados me den menos 5, pero sumados den menos 4. Entonces, ¿qué número sería? Sería el menos 5 y el más 1. ¿Por qué? Menos 5 le sumo 1, me da menos 4. 5 por 1 son 5, menos por más es menos. Ya, ahí tenemos listo el ejercicio y nos fijamos que lo podemos simplificar. Lo divido por 5, el inferior, y elijo uno de los dos paréntesis para dividirlo por 5. Elegí el primero. El 5 en el 5 cabe una vez, pronto queda x. El 5 en el 5, en el menos 5 cabe una vez, y lo tenemos factorizado. Y el otro no se puede hacer nada porque no se pudo eliminar. Y ese 5 se eliminó. Este que está acá abajo, esto se convierte en un 1. Entonces, como es un 1, ya nos olvidamos de él. Continuando con el ejercicio, vamos dando cuenta que la factorización nos queda x menos 1, paréntesis, 5x más 1. Y en la parte inferior quedaron todos los valores que habíamos anotado recién. Como voy a eliminar un x menos 1, yo puedo elegir cuál de los x menos 1 voy a eliminar. Pues tengo el primero, el segundo o el cuarto término. Entonces lo que voy a hacer, voy a eliminar el último. O sea, voy a eliminar el primero, para mejor. Vamos a eliminar el primero que está acá. Por lo tanto, lo voy a igual a dejar anotado para que no se me olvide que voy a eliminar el primero. X menos 1 y x menos 1. Y esa expresión que está acá, como no voy a eliminar ninguno de esos, que viene del x cuadrado menos 1, voy a volver al original. Para no complicarme la vida, voy a volver al original. No lo voy a dejar anotado porque la idea era factorizar, porque esa era la idea general del ejercicio. Entonces, eliminamos el x menos 1 y eliminamos el primero. Solución final. Vamos a mantener el de arriba igual, 5x más 1, y vamos a multiplicar los de abajo. En este caso, x por x cuadrado nos daría un x cubo. El x con el menos 1 va a dar un total de menos x. El x cuadrado con el menos 1 va a dar un menos x cuadrado. Entonces, menos x cuadrado menos x más el 1. Y ahí vamos a tener nuestra solución que ya no se puede factorizar más, no se puede simplificar más. Entonces, chicos, cuando tengo un ejercicio de fracciones, de sumas, de restas, de fracciones, lo que debo hacer es tener cuidado cuando lo factorice. Hay elementos que me conviene simplificar. En este caso, yo había factorizado todo, pero me percato que no me servía factorizar todo. Más allá que lo había hecho, me tuve que devolver un paso. Ahí tenemos el ejercicio ya completo. No sé si hay alguna consulta, joven, dudas que tengan con respecto a la suma de fracción. Vamos a esperar que terminen de copiar y con eso vamos a quedar el día de hoy, chicos. Ya la clase de mañana vamos a partir con ecuaciones. Vamos a hacer unas ecuaciones sencillas, lineales y sistemas de ecuaciones sencillos. Ya para la próxima clase, el día viernes, dejar lo que es sistema de ecuación. Vuelvo a repetir, la prueba es el día 16. En este momento, lo que hemos avanzado el día de hoy, vamos bastante bien. La parte de ecuaciones, vuelvo a repetir, les voy a enseñar un método mucho más rápido de hacerlos, aprovechando que tenemos un computador que nos puede ayudar a hacer los ejercicios. Y con eso quedamos, chicos, el día de hoy.